Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Euler? Vamos a estudiar, bueno, primero el caso homogéneo y después el caso no homogéneo, pero primero con el caso homogéneo. Las ecuaciones de Cauchy-Euler son de la forma que tenemos indicada acá, ¿verdad? Es una ecuación diferencial de coeficientes no constantes donde la particularidad que se tiene acá es que el x a la n multiplica a la derivada de orden n de la función respectiva. Ven, x a la n menos 1 y así va a ir y x con la derivada de orden 1 y aquí término independiente. O sea, lo que tenemos es una seguidilla de potencias de x o de la variable independiente multiplicando la derivada del mismo orden. Entonces, esto es lo que llamamos una ecuación de Cauchy-Euler, en este caso homogéneo, ¿verdad? Puede ser no homogéneo. Estas ecuaciones en realidad se pueden hacer de dos maneras. Una forma es utilizar esta sustitución. Suponer, digamos, que la variable independiente, en este caso que es x, ¿verdad? Es e a la t. En ese caso, entonces, lo que va a suceder es que se va a usar regla de la cadena cuando se hacen ciertas derivadas. La idea es deshacerse, o por lo menos quitar de aquí estas potencias. O sea, lo que quiere, sí, dígame. Digamos, ¿esa sustitución solo sirve para las homogéneas o para ambos casos? Para ambos casos. Nada más que Ok. ahí, cuando sea la no homogénea, vamos a decidir, dependiendo de la forma, si vamos a proceder con esta o con la que voy a mostrar a continuación. Pero en todo caso, digamos, si es de Cauchy-Euler, sea homogénea o no homogénea, dependiendo de cómo sea este, ¿verdad? Suponiendo que sea un f de x ahí interesante. Podemos usar esto. Depende del f de x, ¿verdad? Pero bueno, en el caso homogéneo, ¿verdad? Nos mandamos así, con este. Entonces, este tipo de sustitución nos va a dar, usando regla de la cadena y eso, y derivación, ¿verdad? Que dy con respecto a x se puede expresar de esta forma que está acá. Es decir, podemos expresar, la idea es que tenemos ahorita la derivada de y con respecto a x, aquí en la expresión, o la derivada, ¿verdad? Lo que queremos es hacer alguna transformación, en este caso con x igual a e a la t, y queremos una expresión en términos de la derivada de y con respecto a la nueva variable, digamos, que está aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso de poner comillas otra vez, porque la idea es, con esta sustitución, escribir la derivada de y con respecto a x como una formulita de la derivada de y con respecto a t. En este caso en particular, digamos, la derivada de y con respecto a x se convierte en 1 sobre x, digamos, no me gusta usarlo en esta forma, por la derivada de y con respecto a t. O sea, la derivada de primer orden con respecto a x se puede escribir de esta forma. Este x, digamos, ahí ustedes van a ver que se cancela. Esa es la idea. Similarmente, la derivada de orden 2 de y con respecto a x. Al final vamos a notar que es esta formulita. Vamos a ver qué es esta fórmula. Es 1 sobre x cuadrado por esta combinación que tenemos acá, que es la derivada de orden 2 de y con respecto a t, ¿verdad? De orden 2, menos la derivada de y con respecto a t. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, básicamente, que vamos a ir en la ecuación diferencial. Si yo veo la derivada de orden 1 de y con respecto a x, la cambio por esta. Si yo veo la derivada de orden 2, la cambio por esta. Y si veo la derivada de orden 3, la cambio por esta expresión. En realidad aquí esto es lo mismo que 1 sobre x al cubo, ¿verdad? Porque esto es e a la menos 3t por todo lo que está en ese paréntesis. Aquí en este curso, digamos, trabajamos lo más con orden 3. Podría parecer orden 4, pero entonces la fórmula se amplía. Habría otra. Aquí no voy a hacer, digamos, de dónde es que salen las fórmulas, las vamos a usar. Tal vez después les muestro cómo es que uno deduce estas fórmulas. Hay que usar regla de la cadena porque al final de cuentas tenemos una dependencia acá de que y depende de x y que x depende de t en cierta manera, ¿lo ven? Entonces lo que estamos haciendo es usando regla de la cadena y usando teoremas de ciertas relaciones sobre las derivadas, ¿verdad? De estas variables con respecto a las otras.
pero aquí no lo vamos a hacer. Vamos a usar las fórmulas de una vez. Este es el primer método, digamos. Si usted tiene una ecuación de este tipo, una forma es usar esta sustitución. Entonces, con esta sustitución, lo que pasa es que las derivadas de y con respecto a x de orden 2 y orden 3, por ejemplo, se cambian por estas formulitas. Se meten en la ecuación y la idea de hacer eso es que esta ecuación se transforma en una ED lineal con coeficientes constantes para la función y y t, ¿verdad? En términos de t. Se resuelve. Entonces la idea es convertir esta ecuación por medio de esta sustitución en una ED lineal de coeficientes constantes. Entonces allá es relativamente más fácil de resolver. Y el segundo método es más bien, suponga, digamos, que para esta ecuación existe una solución. O sea, aquí ya no es una sustitución, sino que usted dice, mira, voy a suponer que existe una solución de la forma y igual a x a la m. La idea entonces es calcular ese m. ¿Cómo? Bueno, dice, se supone que y igual a x a la m satisface la ecuación diferencial, pues ¿qué voy a hacer? Y voy a calcular las derivadas hasta el orden que indique ahí. Es decir, vamos a ponerlas aquí. Por ejemplo, digamos, si yo sumo que y es igual a x a la m, y' es mx a la m menos 1, ¿verdad? Y si yo calculo la y de orden 2, eso es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y así sigo, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de orden 3 es m por m menos 1 por m menos 2 por y a la m menos 3. Y así sigo, ¿verdad? Dependiendo del orden. Y toda esta gente, digamos, la derivada de orden 1, derivada de orden 2, de orden 3, todas estas, perdón, aquí cometí un error, Safis aquí. Esto es una X, ¿verdad? Esto es una X. X. Aquí, entonces, toda esta gente quiere la sustituir en la ecuación diferencial y después la idea es calcular el m o se va a formar una ecuación para m. Entonces, lo que hacemos es calcular. Pues aquí dice, se obtiene una ecuación polinomial para m. Y si m es real, la idea es, bueno, ¿qué pasa si esa m es real y tiene una multiplicidad de r mayor que 1? Entonces, las soluciones asociadas van a ser x a la m logaritmo natural de x a la m logaritmo natural de x. Esto al cuadrado. Y así hasta la multiplicidad menos 1. Ven que es como muy parecido. En caso de que la multiplicidad sea mayor, arranca con esta, ¿verdad? Y continúa hasta logaritmo natural a r menos 1. Eso sí es real, ¿verdad? En caso simple, digamos, solo queda este tipo de raíz. Y además, si usted encuentra que hay m distintos reales, digamos m1 y m2 o m1, m2, m3, las soluciones son x a la m1, x a la m2 y x a la m3, por ejemplo. O sea, hay varios. ¿Y qué pasa si la raíz es compleja simple, digamos? Vamos a tratar el caso simple, tal vez, cuando se aparece. Es sencillo, digamos, las soluciones asociadas van a ser 2, que van a ser x a la alfa por coseno de beta lambda beta por la logaritmo natural de x y x a la alfa por seno de beta por logaritmo natural de x. Este es en el caso raíz simple compleja. Y si fuera múltiple es algo parecido al de arriba, pero no nos vamos a meter en esa situación. Entonces, vayamos a ver el siguiente caso. Este caso lo voy a resolver, bueno, lo vamos a resolver por los dos métodos. Vamos a usar el primero. Esta es no homogénea, pero igual se le puede aplicar. Digamos, la idea es, el caso homogéneo es simplemente para decir, digamos, voy a resolver una homogénea, pero puede ser el caso no homogéneo también. Ok. Entonces, tengo esta ecuación diferencial, vean que es de Cauchy-Euler, porque es x cuadrado multiplicado de orden 2, x multiplicado de orden 1 y una constante por y. O sea, de Cauchy-Euler, no homogéneo. Ok, vamos a realizar el cambio de variable. Ojo que cuando usted realiza el cambio de variable, va a cambiar, digamos, las derivadas en términos de la derivada de y con respecto a t y sus órdenes respectivos. Y de este lado no homogéneo también tiene que transformar, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, la derivada de orden 1, o sea, la derivada de y con respecto a x, según las fórmulas que vimos, es esta, ¿verdad? En términos de la derivada de y con respecto a t, es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Muy bien.
Y la derivada de orden 2 de y con respecto a x es 1 sobre x cuadrado por esta expresión que tenemos acá. ¿Qué hacemos ahora con esas expresiones? La vamos a ir a cambiar por la derivada de orden 2 y la derivada de orden 1 acá. Es decir, la derivada de orden 2 y segunda es esto de aquí, se pone ahí. La idea de que queda x y x cuadrado en denominadores que van a cancelar los x de las potencias respectivas, esa es la idea. Y vean que si cambian la derivada de orden 1, es cambiar esto acá. Y del otro lado, de acá del lado derecho, ¿qué es x? X es e a la t, ¿verdad? Entonces, ¿qué es x al cuadrado? Y x al cuadrado, digamos, como x es e a la t, que es x al cuadrado. Y x al cuadrado es e a la t a la 2, que eso sería lo mismo que e a la 2t por leyes de potencias. Entonces es esto. Y tienen que cambiar la x también, que vean ahí. Eso es logaritmo natural de x, que es e a la t. En resumen, digamos, esta parte de aquí, ¿a qué es igual? Va a ser e a la 2t por, ¿qué es logaritmo natural de e elevado a la algo? De y es ese algo, o sea, t. Queda t e a la 2t. Este lado de acá. Vamos a ver que continúa. Ok, entonces la ecuación, cuando usted simplifica, ven, aquí digamos, se cancelan esos términos y queda solo esto. Se cancelan estos, queda solo esto. Entonces usted saca de paréntesis, simplifica, suma o resta lo que haya que sumar. Y sucede que esta ecuación, con este cambio de variable, esta sustitución, se convierte en esta ecuación diferencial para y en términos de t. Cuidado. Pero eso no importa porque esta ecuación diferencial de acá es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Entonces ya le bajamos el tono, ¿verdad? Haberle bajado el tono significa lo siguiente, de que ahora hay que resolver lo homogéneo. O sea, vamos a resolverlo por el método que gustemos aquí. Usted ya puede decidir de qué manera quiere resolver esta ecuación diferencial. En este caso, se decidió resolver primero por el método de coeficientes indeterminados. Pero entonces vamos a resolver la homogénea. La homogénea, vean que aquí es básicamente, si lo ponen en versión de operador, esta ecuación diferencial es D2 menos 9 aplicado a y es igual a t e a la 2t. Ojo aquí, digamos, está en términos de t. ¿Se entiende? Es homogénea y vean que eso es d menos 3 por d más 3. De y igual a 0 sería la homogénea. Cuando usted resuelve la homogénea, las raíces asociadas son lambda igual 3 y lambda igual menos 3. Y las soluciones asociadas son e a la menos 3t y e a la 3t. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos la solución homogénea, que es esta, ¿verdad? Y claramente, digamos, el conjunto fundamental de la homogénea sería e a la menos 3t. Ojo ahí, verá que está en términos de t, no de x aún. Después tenemos que volver. Ahora, para la no homogénea, lo voy a hacer por coeficientes indeterminados. Es decir, voy a postular la solución particular. ¿Cómo era eso? Primero que nada, voy y me fijo aquí, digamos, y comparando con esta. Si usted lo nota, t e a la 2t no pertenece, no es combinación lineal de esta gente. ¿Eso qué significa? Que felizmente yo puedo ir y postular YP. Cuidado ahí con YP. Porque vean que esto es un polinomio de grado 1, es decir, t a la 1, multiplicado por e a la 2t. O sea que yo debo postular un polinomio del mismo grado. Pero cuidado, como es del mismo grado, recuerden que los polinomios lineales, o de grado 1, son de la forma AT más B. No es solo el AT. Entonces, por eso aparecen estas dos constantes, no una. Y por e a la 2t, que es ese de ahí. Entonces yo postulo, bueno, YP por coeficientes indeterminados me mando directo, sin anuladores, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo por anuladores, también va a llegar a la misma respuesta. La idea es que aquí se pueda cortar camino. Después de un trabajito, vamos a ver, en el cálculo se evidencia que A vale menos 1/5 y B vale menos 4 sobre 25. ¿No? Todos estos cálculos los invito a que ustedes cuando los estén leyendo nuevamente los comprueben para que sepan qué está sucediendo aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la solución general? Recordemos que la solución general, ojo aquí que está en términos de t, ¿verdad? La función es suma homogénea y suma a la particular. Muy bien, ahí está, digamos.
Pero nosotros estamos, recordemos que nuestra función es y en función de x, no y en función de t. Entonces devolvemos, nos devolvemos. Sabemos que x es igual a e a la t. Despejando, digamos, t, el logaritmo natural de x. Entonces cambiemos lo que haya que cambiar en la expresión. Por ejemplo, digamos, la función que nosotros sacamos en términos de t está aquí, que estoy encerrando en este rectángulo. Cuando yo me paso a x, que es e a la menos 3t. Recuérdese que esto es e a la t a la menos 3. O sea, eso es x a la menos 3. Porque x es e a la t. O sea que aquí está el primero. Y la misma situación con e a la 3t, que es e a la 3t. Es e a la t a la 3. O sea, x a la 3. Aquí está el segundo. Luego, donde aparezca t, yo tengo que poner logaritmo natural de x. Es decir, aquí hay una t, pongo logaritmo natural de x. Y donde aparezca un e a la 2t, que tengo que poner e a la 2t es e a la t a la 2, que eso es x a la 2. Lo que yo hice aquí al final es distribuir el e a la 2t. Lo distribuí en el paréntesis de acá y por eso ustedes ven x a la 2 aquí y aquí. Entonces lo que hay que hacer es poner lo que haya que poner, es decir, devolverse a la variable x. Entonces, la solución, perdón, en términos de x, y en términos de x es esta, básicamente. Entonces, la moraleja de esa sustitución, precisamente, es que nos ayuda a bajar el tono a lineal, ¿verdad? No homogénea en este caso, pero eso no importa. Aquí le entramos ya con los métodos que hemos estudiado. Aquí se decidió por coeficientes indeterminados. Repito, se pudo haber hecho por anulador o incluso si usted quiere, digamos, ponerse con otro método, puede hacerlo por variación de parámetros. No habría problema. Lo que pasa es que con variación de parámetros nos toca calcular los Wronskianos, determinantes y unas integralitas, un par de integrales. Pero sale, tiene que salir. Eso sí, si usted resuelve esa por ese método igual, cuando pone en términos de t, tiene que volver a la variable x. ¿Verdad? Ahora, unas palabras acerca de la forma original. Si usted quiere hacerlo por variación de parámetros, el problema es el siguiente. Tiene que resolver igual la homogénea. El problema es cómo resuelvo la homogénea. No queda de otra, digamos. En este caso, a la Cauchy-Euler me tocará hacer esto. Entonces, cuando yo resuelvo la homogénea, yo obtengo las soluciones de la homogénea sí, pero yo podría bajar directo a la forma de x. O sea, también esta es otra forma de hacerlo, digamos, nuevamente. Yo podría, digamos, resolverla, pero la parte homogénea nada más por Cauchy-Euler. Digamos que yo no quiero resolver todo por Cauchy-Euler, solo la homogénea. Entonces, cuando yo me paso a x, vea que el conjunto fundamental de la homogénea, en este caso es x a la menos 3 y x a la 3. Y ahí uso variación de parámetros. Con la original, ¿verdad? Es decir, la función de variación de parámetros f, cuidado, no es esta, sino que la versión normalizada. Entonces tengo que hacer un trabajo extra. Si yo quiero hacer esto por variación de parámetros, resuelvo la homogénea normal, digamos. Ahí no tengo que normalizar. Si lo hago por Cauchy-Euler. Y de todos modos, digamos, no le sirve normalizar aquí porque la homogénea no es de coeficientes constantes. Entonces no puede hacer la ecuación característica que hemos visto. Se resuelve. Y después cuando obtiene el conjunto fundamental que dijimos que es x a la menos 3 y x a la 3, lo usa y normaliza esta ecuación para buscar el f de x en la variación de parámetros. ¿Cuál es la f de x aquí? La f de x en ese caso sería x cuadrado logaritmo natural de x sobre x cuadrado. O sea, logaritmo natural de x sería su f en variación de parámetros. Tiene que normalizar. Y ahí continúa. Esta es una forma mixta de hacerlo. Son gustos. Ahora, vamos a resolver la misma ecuación por el otro método. Suponiendo que existe una solución de la forma x a la m. Ok, vamos ahí. Ya dijimos, ¿verdad? Que si yo asumo que la solución es de la forma y igual a x a la m, entonces las derivadas, en este caso solo ocupo derivadas hasta el orden 2. Entonces la derivada de orden 1 es
esta de acá, m, x a la m menos 1, y la derivada de orden 2 es esta. Va y cambia eso, digamos. Pone la derivada de orden 1 y la derivada de orden 2 ahí. Cuidado ahí. Digamos, yo lo que voy a resolver es la homogénea, no la no homogénea. Voy a meterme primero con la homogénea. Voy a resolverla. Entonces la homogénea es igual a 0, ¿verdad? Sustituyo a esta gente ahí. Y sucede que me queda esto. Vean que aquí los x se combinan en grado. Y lo que va a pasar es que aquí queda un x a la m. Aquí queda un x a la m cuando se les junta las potencias. Voy a señalarlo acá. Para que no quede en el aire. Cuando junta este y este, le va a dar un x a la m. Cuando usted junta este con este, le da un x a la m también. Y bueno, un x a la m. Entonces sale factor común. Y nos queda aquí un polinomio en m. Ahora, ese x a la m, como estamos asumiendo que x no es igual a 0, puedo pasar a dividir, es decir, eliminarlo, pasa a dividir. Y me queda una ecuación en m, igual a 0. Entonces, esa ecuacióncita es esta. Esto usualmente es también, es una ecuación característica, pero de Cauchy-Euler, digamos. Esto es una ecuación característica de Cauchy-Euler, pongamos. A mí no me gusta llamarle así, nada más es la ecuación m para m. Ok. Entonces, pero vean que también no hay misterio. Vean que esta ecuación coincide con la ecuación característica. Si lo hubiéramos hecho, como ya lo hicimos por otro método, recuerden que coincidía con esta ecuación característica de la homogeneidad aquí. No hay ningún secreto. Están asociadas. Pero por aquí estamos haciéndolo de esta vía. Ok, resuelvo para m y vea que m las raíces son menos 3 y más 3. Entonces son dos raíces reales distintas. Y por lo tanto, de una vez uno puede armar incluso el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Es decir, el conjunto fundamental es, yo postulé que eran x a la m, pero esos m resultan ser menos 3 y 3. O sea que son x a la menos 3 y x a la 3. Ve que llego directo. Y aquí no hay cambio variable. Es que aquí no estoy haciendo ningún cambio variable. Bien, entonces ya como tengo el conjunto fundamental, de una vez me tiro al método que me guste. En este caso, para la no homogénea voy a resolverlo por variación de parámetros para esto. Y claro, hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? De que les acabo de mencionar. Voy a resolver la no homogénea. Bueno, aquí no la resolví, la dejé a medio palo para que ustedes la completen, pero van a llegar a casi que a lo mismo. Bueno, van a llegar a lo mismo. Para la no homogénea yo decidí, bueno, estos es los dos elementos del conjunto fundamental. Voy a usar variación de parámetros para resolver esto, pero normalizo. Esta es la versión normalizada. Y aquí, en la versión normalizada, es donde está el f de x, ¿verdad? Y ahora sí, ¿verdad? La idea es que cuando yo haga el cambio en las columnas, cambio por 0 f de x. El Wronskiano, aquí se los calculé, de estas funciones, da 6 sobre x. Se va a usar esa información para calcular W1, W2, y por consiguiente C1 de x y C2 de x. Cuando ustedes lleguen al puro final, tienen que maquillar hasta el puro final, exprimir todo el ejercicio, van a ver que efectivamente la solución es esta misma. Van a coincidir exactamente. Entonces, este se ve un poquito, se ve más amable en el sentido de que, no uso esa sustitución extraña, digamos, que no es tan extraña en realidad, natural el asunto. Sino que de una vez asumen la solución, buscan el m, de una vez se encuentran para el conjunto fundamental en la homogénea y se pueden ir por variación de parámetros. Eso sí, ¿verdad? El problema es que es por variación de parámetros. Podría ser que aquí esta función se ponga un poquito más espesa. Entonces se pone feo el cálculo. Entonces, usualmente cuando hay un logaritmo involucrado o exponenciales, más que todo logaritmos exponenciales, es que se usa este tipo de sustitución directo con toda la ecuación de una vez. Pero si usted ve que este lado es un poquito más feo, pues es mejor mandarse por variación de parámetros, resolver la homogénea por el método que usted guste de Cauchy-Euler, ya sea por la versión esta de acá o la versión y igual a x a la m. Ojo, en este es una sustitución, en este no, en este es una suposición, es un supuesto esto, de que existe una solución de esta forma. Entonces aquí, digamos, el ejercicio es calcule la solución y compárela con esta. Van a ver que es exactamente la misma. Entonces, esta es la ecuación de Cauchy-Euler. Vamos a hacer otro ejemplito. Tenemos entonces acá, de las ecuaciones de Cauchy-Euler, de la práctica del profesor Adrián. Lo saqué del
Si no me equivoco, lo estoy sacando de los apuntes de Adrián. No es de la práctica, digamos, reducida, sino de los apuntes. Entonces, ojo ahí. Muy bien. Voy a elegir alguna de estas. Entonces, vámonos con la primera. Vamos a elegir la primera. Entonces, solución de la A. Tenemos la ecuación diferencial x cuadrado y de orden 2 más 3xy'. Esta es homogénea, así que el trámite no va a ser tan largo. Tenemos esa ecuación, que es de Cauchy-Euler, con solo verla. Entonces vamos a hacerlo por los dos métodos, básicamente. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Entonces, método 1, digamos, el de la sustitución. Método 1, vamos a hacerlo por el método 1. ¿Cuál es ese? Vamos a hacerlo por x igual a e a la t. Entonces ya sabemos el cuento, digamos. ¿Cuál va a ser la derivada de y con respecto a x? Va a ser 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Y la derivada de orden 2 es 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t de orden 2, ¿verdad? Menos la derivada de y con respecto a t. ¿Verdad? Entonces, para corroborar nada más, lo checamos en la presentación para que ustedes vean que efectivamente es eso. Pues aquí las tenemos en esa diapositiva. Entonces ahí tenemos efectivamente que esos son los cambios que estamos haciendo. Ese cambio de variable, digamos, esa es la consecuencia. Y eso lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, tenemos x cuadrado por, y lo ponemos los elementos que dice ahí. Por ejemplo, la derivada de orden 2 es 1 sobre x cuadrado por la derivada de orden 2 de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t, más 3 por x por la derivada de y con respecto a x, pero ahora es este. Entonces es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t, menos 8 por y. Eso es igual a 0. ¿Ven? Entonces a esta gente de acá, la idea es precisamente, ese cambio de variable nos ayuda a eliminar estas potencias de x. O sea, nos quita eso de encima. Y la ecuación diferencial queda en la forma, aquí yo puedo quitar ya este paréntesis, entonces derivada de orden 2 de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t, más 3 por la derivada de y con respecto a t, menos 8y. Aquí entiéndase que ahora y depende de t, ¿verdad? Ya aquí, digamos, lo de depende de x lo devolvemos al final. Entonces, esta ecuación diferencial ya quedó en esta forma. Queda la derivada de orden 2 de y con respecto a t. Aquí estos dos son similares. 3 menos 1 son 2. Menos 8y. O sea, vean que en su forma de operador diferencial es d cuadrado más 2d menos 8 es igual a 0. Ven, entonces queda de coeficientes constantes. Ahora lo que queda es ver cuáles son las raíces de ese polinomio. En este caso voy a usar la cálculo. 1, 2 y menos 8. Las raíces son las siguientes, o la factorización, digamos, lo podemos hacer aquí de una vez. La factorización es la siguiente. Es d menos 2, perdón, por d más 4. También lo pueden hacer por inspección aplicado a y igual 0. Digamos que aquí estoy factorizando este polinomio en operador d. Y bueno, de aquí sale que las raíces son dos raíces simples, lambda y reales. Lambda igual 2 y lambda igual menos 4. Por lo tanto, para esta homogénea, la solución de la homogénea, y cuidado, en términos de t, ¿verdad? Entonces indica acá, es c sub 1 por e elevado a la 2t, porque la variable está aquí, más c sub 2 por e a la menos 4t.
con C1 y C2 en R. Bueno, constantes. Ahora, tenemos que volver a Y. Bueno, en realidad aquí Y homogénea en realidad es la misma. Entonces no es necesario poner Y homogénea, porque la ecuación ya es homogénea. Sí. Entonces ya no ocupo más. Entonces la solución general es Y, en términos de T es esto. Pero, ¿cómo? Bueno, marquemos primero eso. Como ahí en rojito. Vamos a marcar esta. Esa es la solución general en términos de T. ¿Cómo? X es igual a E a la T. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esa gente. Pues Y en términos de X es C1 por, ¿qué es E a la 2T? Es X, es decir, vean, E a la 2T es X a la 2. Eso se puede ver fácilmente. Y E a la menos 4T es X a la menos 4. O sea, esto sería C1 por X a la 2 más C2 por X elevado a la menos 4, con C1 y C2 constantes. Entonces aquí tenemos, en este, vamos a enmarcarlo, la función en términos, ahora sí, de X. ¿Vieron qué bonito, digamos? Esta es la solución general buscada. Carlos, antes de hacer el método, el segundo método, muy importante percatarse que sea de Coach-Euler, porque usted no le va a decir usualmente en el ejercicio, ah, mira, esta es de Coach-Euler, resuélvala así. No, digamos. Usted tiene que ver que tenga la estructura, que tenga la forma de ese tipo de ecuación diferencial. Si no, ni se le ocurra, digamos, por lo menos no le va a funcionar. Muy bien. Y Sí, disculpe, dígame. ¿cuál es la característica para identificar que sea de Cauchy? De que vayan en la seguidilla, ¿verdad? De que el X tenga el mismo grado que la derivada cuando multiplique. Ok. ¿No? Entonces, en forma general, digamos, para que usted vea una Cauchy-Euler, cuidado, ¿verdad? Tiene que ver que diga X a la N por Y de orden N. Y que sean todos los términos, ¿verdad? Porque puede ser que usted vea X a la N, Y de orden N, y de repente le pasa que aquí dice como un X a la 3, Y de orden 2. Entonces ya ahí no le sirve. ¿Por qué? Porque ya no le coincide este. Entonces, cuidarse ahí. Que coincidan todos, digamos, los X del mismo grado con la derivada del mismo orden. Si hay un fallo como este, entonces ya no, digamos, ya no le sirve ese método. Tiene que usar algún otro método. Muy bien. Ahora, vamos con la forma 2. La forma 2, nada más el método 2, es la siguiente. Azul. Y vamos a grabar. Ahora estamos todavía grabando. Para método 2, o sea, usted puede elegir el método también, no es necesario hacer los dos. Yo lo hago por la exposición, claramente. Método, vamos a asumir. Suponga que existen soluciones de la forma, suponga que Y es de la forma X a la M. Y ya sabemos el cuento, ¿verdad? Y' va a ser M por X a la M menos 1. Y Y segunda, con respecto a X, aquí digamos es M por M menos 1, X a la M menos 2. Esto queda un poco estrujado. Por eso no es problema aquí. Aquí se arregla todo. Esta es, digamos, la segunda forma. Suponga usted que va a pasar esto. Entonces, vamos a agarrar la ecuación diferencial, que es esta de acá, y vamos a ir a sustituir toda esa gente aquí. Voy a copiarla aquí para no tener que volver a subir. Entonces, yo tengo la E de aquí y voy y sustituyo. Eso implicará entonces lo siguiente. Eso es X al cuadrado por Y segunda, que sería por M menos 1, X a la M menos 2, más 3 veces X por Y', que es MX a la M menos 1, menos 8. Recordemos que postulé Y como X a la M, ¿verdad? Esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, simplifico ahí. Digamos, reúno la gente que haya que reunir. C, digamos que este se une con este, queda X a la M, este queda X a la M y este es X a la M. Va a quedar factor común X a la M. Lo saco.
Y me queda aquí dentro m por m menos 1. Que al final de cuentas eso es m a la 2 menos m, ¿verdad? Este factorcillo. Entonces yo pongo m a la 2 menos m de una vez, más 3m, porque estos están quedando aquí, y menos 8. Es igual a 0. Bueno, entonces lo que hago es que cancelo porque x es distinto de 0. Entonces me queda m a la 2 más 2m menos 8. Ah, mira qué sorpresa. Dice usted esta ecuación, sí, digamos, pero digamos que usted no lo hizo por el otro método, pero es que coinciden las ecuaciones, llamémoslo así, con la ecuación característica de la homogénea ya con el cambio de variables, si usted lo nota. Que sería esta de aquí, ¿verdad? De 2 más 2d menos 8. m2 más 2m menos 8. Y los ceros, pues ya sabemos, ¿verdad? La factorización completa de este polinomio en m es m menos 2 por m más 4. Igual 0. Y entonces de aquí sale que m es igual a 2 y m es igual a menos 4. Y bueno, noten ustedes que ya eso nos tira las potencias de las x, que nosotros calculamos con el otro método. ¿Ven? Es x a la 2 y x a la menos 4. Por lo tanto, digamos, la solución general. Ok, entonces, por lo tanto, de una vez, ve que aquí ya puedo postular y en términos de x. Eso va a ser c sub 1. Por cierto, aquí podemos ponerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución asociada a esto? Es x a la 2 y la de pues es x a la menos 4, porque ya dijimos que esa es la potencia de las x. Entonces, la solución general de nuestra ecuación diferencial es C1 por x a la 2 más C2 por x a la menos 4 con C1 y C2 constantes. Entonces, vean que coincidimos. Coincidimos con la respuesta del método 1, el método del cambio de variable, la sustitucióncita. Y algunos dirán, puña, profe, pero es que este método se ve mejor, ¿no? Y a algunos les gusta bastante, digamos, hacerlo por este método. Sí, nada más que a veces el problema de este método es que se pone complicada la cosa. ¿Ves? Pero en esencia, digamos, este es más preferido, es más popular. Sin embargo, el otro es más potente y el otro es mejor en el aspecto de que ayuda a simplificar la ecuación diferencial a una un poquito más fácil. Esa es la gran ventaja que tiene la forma 1. Y la forma 2, pues, es gustada por esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ejercicio A. Este es de la lista, pero del folleto de Adrián, no es de la lista reducida. Entonces, aquí tenemos entonces, está resuelta por eso. ¿Alguna pregunta con respecto a la segunda forma? El segundo. Repito, digamos, se puede elegir el primero o el segundo. O puede ser un mix en el caso de una ecuación no homogénea. Digamos, estas son homogéneas, pero en el caso no homogéneo, usted puede hacer un mix. Usted podría decidir que en la homogénea lo hace así y en la no homogénea, bueno, en realidad no ocupa el mix, digamos. ¿Verdad? Ahí usted ve cuál de los dos. Sí, mezclarlos es un poco raro. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una no homogénea para que sea variado el asunto. Y vamos a entrarle al número 4. Ejercicio 4 de esta listita. Vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo por el método de Cauchy. Solución del 4. Voy a escribirla aquí. X2. Y esta de Cauchy-Euler porque cumple las características, ¿verdad? Para hacer de Cauchy-Euler. Este es el caso no homogéneo. Y además, vemos que la función de aquí, digamos, no tiene ningún logaritmo ni nada. Entonces, como que cuando yo sustituya esto se va a poner un poco feo. Pero no importa. Vamos a ver por qué método lo vamos a realizar. De fijo hay que hacer variación de parámetros. Aquí no va a haber kit.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Solución. Voy a usar el método, supongamos que y es de la forma x a la m. Voy a hacerlo por esa vía, la parte no homogénea. Entonces, ojo aquí, antes de... Resuelvo la homogénea primero. Mejor. Voy a ponerlo aquí. Voy a resolver x2y segunda más xy' menos y igual 0. Voy a resolver la homogénea. Entonces, supongamos que y es de la forma x a la m. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque esta es de Cauchy-Euler, ¿verdad? Esta es de Cauchy en general. No homogénea, pero es de Cauchy-Euler. Supongo esto, que es uno por el método 2, ¿verdad? Y ya sabemos el cuento de las derivadas y todo, entonces no le voy a poner las derivadas aquí, sino que pongo de una vez el proceso. X a la 2 por m menos 1, x a la m menos 2, más x por m por y, por x a la m menos 1, menos y, que es m, x a la m. Igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tengo es que estos dos se combinan, este se combina con este, y esa es la idea. Sale el factor como x a la m. Aquí me queda m aquí queda m a la 2 menos m. Básicamente este ya sabemos que va a dar eso. Más, aquí queda una m solita, entonces más m, menos 1, ¿verdad? Aquí hay un 1. Menos 1 es igual a 0. Bueno, entonces ya sé que esto es distinto de 0, puedo pasar a dividir, ojo ahí, ¿verdad? Por eso puedo eliminarlo, si no, no. Pero aquí sí podemos. Y vean que aquí se matan estos dos y queda m a la 2, quítele 1 igual a 0. Y aquí ya sale rápido, digamos, cuál es la factorización. Es más, ni siquiera necesito factorizarlo. Bueno, m es igual a 1 y m es igual a menos 1. Porque sabemos que esto es m menos 1 por m más 1. Igual 0. Ok, entonces, las soluciones asociadas son, es más, de la homogénea. C1 por perdón, aquí no es E, aquí es X, ¿verdad? Cuidado. Porque habíamos dicho que Y es de la forma X a la M. Ya encontramos los M's. Y igual a X a la 1 más C2 por X a la menos 1. Aquí está. O sea que aquí el conjunto fundamental de soluciones es básicamente X y X a la menos 1. O sea, 1 entre X. Listo. Esta información es muy útil porque voy a usar variación de parámetros, precisamente. Ahora sí. Normalizo la ecuación diferencial porque voy a hacer precisamente variación de parámetros. Normalizo la ED. ¿Qué es normalizar la ED? Es tomar esta ecuación diferencial y dividir todo por X al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es lo siguiente. Me va a quedar Y segunda. Si usted divide todo por X cuadrado, aquí no me queda una X en el denominador. Menos 1 sobre XY'. Más, perdón. Aquí es un más. Y aquí menos. Observando acá es 1 sobre X cuadrado por Y. Esto es igual a, y la función que estaba antes era 1 sobre X más 1. Pero hay que dividirla por 1 entre X al cuadrado. O sea que al final de cuentas lo que queda ahí es esa fracción. Esta de acá es mi f de x para el cálculo de que voy a realizar. Al normalizarla, entonces, la idea es postular YP. Vamos a determinar y esperemos que salga bien esto. YP, que vimos que es por variación de parámetros, que va a ser C sub 1 de X por la solución 1, ¿verdad? Que ojo, aquí vamos a enumerarla, esta va a ser Y1 y esta es Y2. Nos hemos enumerado, que va a ser básicamente C1 por X más C2 de X por X a la menos. Esto es variación de parámetros, ¿verdad? Agarramos la solución general de la homogénea y vamos a calcular estos individuos. Ok, entonces calculemos el Wronskiano de nuestras funciones Y1 y Y2. En este caso, Y1 dijimos que es X y Y2 es X a la menos 1. Derivada de X con respecto a X es 1. Derivada de X a la menos 1 es menos 1 por X a la menos 2.
Esa forma es más bonita, digamos, para derivar. Y hacemos el cálculo de Wronskiano. X por este da menos X a la 1 menos 2 menos 1 menos X a la menos 1. Este por este y este por este. Se resta el segundo. Y nos queda menos 2X a la menos 1. Cuidado ahí, ¿verdad? Semejantes. Eso en esencia es 1 sobre, perdón, menos 2 entre X. Es el Wronskiano. Y como sabemos que X es distinto de 0, pues esta función no se anula. Bueno, en realidad no se puede anular, si no nos va a fregar aquí, digamos, el denominador, pero esta en general no se anula en su dominio. Vamos a calcular W1. ¿Qué era W1? Es copiar y pegar Wronskiano, pero recuérdese que la columna que varía es la primera. Ahora sí, ¿cuál es esa columna? Es el vector 0 f de x, es decir, el vector 0 y mi f de x pues es esta, ¿verdad? Que es, vamos a poner aquí 1 sobre x a la 2 por x más 1. Entonces el f de x y la segunda columna es x a la menos 1 y menos 1 x a la menos 2. ¿Ok? ¿Está bien? La ventaja es que este se va a morir, digamos, en el cálculo. 0 por eso da 0 y queda el negativo de aquel. Nada más que aquel, lo que nos queda es el x a la menos 1, ya pongámoslo, multiplicado por x a la 2 por x más 1. Y ojo, aquí tiene que ir un negativo porque este se resta, ¿verdad? Y al final de cuentas esto nos queda este individuo que sería menos 1 sobre x al cubo. ¿Por qué? Porque el x a la menos 1 pasa a multiplicar allá abajo. Entonces queda por x más 1. ¿Ok? Está bien. Ese es W1. Y W2, mismo cuento de la sustitución en la columna 2. Pero en la primera columna se mantiene el Wronskiano y en la segunda es 0 f de x. Es decir, 1 sobre x cuadrado, x más 1 acá. Bueno, ya sabemos que en este producto sobrevive solo este y en el segundo pues esta gente se va. Nos queda entonces x por x a la 2 por x más 1, que al final de cuentas resulta ser, cancelando aquí, 1 sobre x por x más 1. Ese es W2. Muy bien, esperando, ¿verdad?, que las integrales vayan a ser algo hermoso, si no, pues, igual vamos de y. ¿Qué sería C1 de x? Acuérdense que C1 de x es la integral de W1 sobre W. Es decir, la integral de, y empecemos. ¿Qué es W1? W1 es toda esta expresión aquí. Es decir, menos 1 sobre x cubo por x más 1. Sobre el Wronskiano, que el Wronskiano es menos 2 sobre x. Se va viendo un poquito feo el asunto. Esto sería entonces la integral. Y vamos a ver qué pasa aquí. Aplíquenle el toquecito ese, medios, medios, extremos, extremos, por ejemplo. Aquí digamos, y como es negativo, ambos se van a ir los negativos. Este por este da x aquí arriba. Y abajo queda 2 por x al cubo por x más 1. ¿Verdad? Ahí se va a simplificar un poquito eso, diferencial de x. Eso es entonces la integral de, queda queda 1 sobre 2, x al cuadrado, x más 1. Diferencial. Ok, vean que al final de cuentas esto es un medio por la integral de esto. Esto se hace por fracciones parciales. Entonces les voy a dejar nada más de esto de ejercicio, digamos, para que sigan practicando integración y ejercicio. Vean que no calculé completamente C1, pero ya está listo, digamos. Ya cuando usted calcule esta integral está listo completamente. Y similarmente va a C2. Para C2 ocupamos, vamos a calcular en la siguiente página. Ok, y C2 de X es W2, aquí lo tenemos, entre el Wronskiano. Mismo toquecito de ahorita, ¿verdad? Multiplico aquí 1 por X, ese sí va a quedar negativo, entonces nos va a quedar la integral de menos X sobre X por X más 1. Diferencia de X, ¿ok? Entonces esto sería, el X se cancela con el X, falta un 2. No sería menos 2 por... Sí.
El de arriba, ¿verdad? Me volé el 2, gracias. Pero sí se va el X, ajá. El 2 lo puedo sacar de ahí, digamos, me quedaría menos 2 por la integral de... Se van las X. Profe, Sí, menos 2 Ese menos 2 no queda abajo, profe. Sí, profe, va en el sí. denominador. Sí. Está atravesado ese 2. Eso. A ver. No se quiere ir el 2. No se quiere ir abajo. Va abajo, ¿verdad? Sí, cierto. Aquí. 2. Aquí. Si es un 2 aquí abajo. Tenemos esto, se cancela esto. El 2 lo ponemos en el denominador. Menos un medio. Entonces, por la integral de x más 1. Esta sí es sencilla, digamos, porque esto es menos un medio por logaritmo natural de valor absoluto de x más 1. Y pues ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, ahí usted ensambla YP, que sería C1, que ese hay que calcularlo, ahí se los dejé de medio palo, por x a la 2, más C2, que al final de cuentas resulta ser menos un medio logaritmo natural de valor absoluto de x más 1, por x a la menos 4. Y bueno, y finalmente, digamos, la solución general, ahí la completan cuando calculen el C1, es YH más YP, ¿verdad? Que sería C1 por X a la 2, más C2 por X a la menos 4. X a la menos 4 y X a la 2. Esos no eran los que estaban antes. La solución, el conjunto fundamental de soluciones, no sé si era X a la 2 y X a la menos 4. Era X y X a la... no, este es diferente, perdón. X y 1 entre X. Sí, perdón, era X, sí, estaba pensando en el ejercicio anterior. Y menos 1 era aquí, ¿verdad? Perdón ahí. Sí, estaba pensando en el previo. Aquí es a la menos 1 y aquí sería la menos 1, correcto. Aquí sería X y X a la menos 1. Y el resto, en todo caso. Gracias. Más YP, ¿verdad? Ahí lo pone. No lo pongo porque falta todavía el C1, pero eso les queda ahí. Por lo tanto, esta es la solución general de nuestro ejercicio. ¿Vieron entonces que este está bonito porque ya combinamos lo último con lo previo? Sí, dígame. Cuando está sacando el X a la M, hay que hacer la creación de que es diferente a 0. Sí, porque si no, si fuera igual a 0, pues ese es otro tipo de ecuación que vamos a analizar después del examen. Ok, está bien. Muy bien. Profe, una consulta, digamos, para dar la solución general de la forma y a la m, digamos que se pone, ya no vamos a utilizar el e para dar la solución general, que antes poníamos e a la alfa x, aquí solo se pone como x a la menos algo. No, porque desde primera entrada ya estamos asumiendo que la solución es de la forma y a la m, x a la m. O sea, aquí estamos asumiendo eso. Estamos haciendo otra vía, no estamos haciendo el asunto de coeficientes constantes porque precisamente esta no tiene coeficientes constantes. ¿Verdad? Ok. Hay La que tener respuesta cuidado. será entonces y igual a x a la m. Sí, la idea es Pero calcular solo en los ese m's. método. Sí, correcto. Sí, porque Ok. esta es de coeficientes no constantes, precisamente. Ok, gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra consultita? Profe, Sí. ¿qué pasaría si ahí cuando usted resuelve la ecuación homogénea le dan soluciones reales? Reales. O sea, le queda cosenos y senos. No, eso es imaginario, más bien. Ajá, sí, perdón, imaginarias. Si le dan complejos. Pues lo que sucedería es, veamos ese casito, bueno, como para la duda. ¿Qué hubiera pasado? Porque puede suceder, ¿verdad? En los ejercicios que no le dé real, ¿verdad? Que le dé complejo. Una observación es qué pasa si usted se topa con esta situación. Digamos, si al resolver, ahí que puse resolver, iba a poner resolver, obtiene que m, por ejemplo, es de la forma
alfa más i beta, por ejemplo. Entonces las soluciones asociadas son ¿qué fue lo que dijimos antes? Dijimos que iba a ser x a la alfa por logaritmo natural, ¿verdad? De beta por coseno de x. Ahorita lo reviso. Y x a la alfa por logaritmo natural de beta sen de x. O sea, vean que es un poquito más complicado. No. Y compartir, le voy a compartir, digamos, cómo era, qué pasaba si era el caso, más bien era coseno de logaritmo, ¿verdad? Lo puse al revés, coseno de logaritmo. Entonces tengo que arreglarlo ahí rápidamente. Esto está al revés, digamos. Es coseno de beta logaritmo natural de x y seno de beta logaritmo natural de x. Ahora sí, estamos con las fórmulas correctas. Ven, entonces, eso es lo que hubiera sucedido, digamos. Si usted obtiene un ejemplo, digamos, rápidamente. Si usted obtuvo m igual a 2 más 3i, entonces las soluciones asociadas son x a la 2 por coseno de 3 logaritmo natural de x. Y la otra es x a la 2 por seno de 3 logaritmo natural de x. ¿A qué se debe eso? En realidad es por lo siguiente. Bueno, aquí no me voy a meter en eso, pero ustedes pueden comprobar que, digamos, la raíz que usted está asumiendo es que y es igual a x a la m. Y en este caso, digamos, sería yx a la alfa más i beta. Aquí lo que hay que usar es la versión exponencial logarítmica, digamos, para poder llegar a esas soluciones. El mismo truco de siempre, digamos, esto es e elevado a la logaritmo natural de x elevado a alfa más i beta. Ese truquillo, digamos, nos sirve para, porque uno quisiera reescribir esto. Esto sería entonces alfa más i beta por logaritmo natural de x. Y después de eso, pues, ¿qué va a pasar? Separe, digamos, parte real e imaginaria ahí arriba, digamos, sería alfa por logaritmo natural de x por e elevado a la i beta logaritmo natural de x. Ahora lo que hay que usar aquí es bueno, de aquí, por identidad, esto es x a la alfa, ¿verdad? Y en el otro lo que hay que usar es la versión exponencial por la fórmula de Euler, que esto sería coseno de beta logaritmo natural de x más i veces sen de beta logaritmo natural de x, etcétera. Digamos, lo que ustedes pueden ir viendo entonces es que precisamente por ahí va el cuento, ¿verdad? Por eso es que salen estos individuos, porque sí, está correcto, digamos, la solución compleja va a estar aquí, pero usted puede pasarlo, digamos, a estas expresiones. Esa es como la explicación, ¿sí? Por ahí va el camino. Gracias, profe. Una consulta. Sí. Entonces, el conjunto fundamental yo lo obtengo cuando hago la sustitución de x a la m y obtengo las raíces. Ajá. Sí. Ok, y la respuesta, digamos, y después de ahí, ¿cómo cruzo a valores indeterminados? No, aquí no lo puede hacer. Aquí no lo puede hacer. Y en realidad ni lo ocupa. Porque no le sirve hacerlo de coeficientes indeterminados o anuladores. Porque, nuevamente, ¿por qué no puedo hacerlo? La regla básica de eso es que la ecuación debería ser de coeficientes constantes y no lo es. Así que usted no puede, digamos, hacer eso. No sé si me explico. Si usted quisiera... Okay, en ese ejercicio podría volverse a la parte anterior, a la página anterior, para ver una cosa. Del ejercicio mismo. Sí. Bueno, esta es la página anterior. Sí. Ahí obtengo el conjunto fundamental y después de ahí nada más tengo que resolver ya usando coeficientes indeterminados. No, variación de parámetros. Ok. Variación, cuidado. Sí.
variación es este que estoy usando. El de coeficientes indeterminados es otro, ¿verdad? Recuerda que el de coeficientes indeterminados es donde usted postula YP directo, dependiendo de la forma del que esté aquí. Sin embargo, por eso no puedo usar ese método de coeficientes indeterminados. Número 1, no es homogénea la ecuación. Perdón, no es de coeficientes constantes. Número 2, no es del tipo de la tabla de anuladores o la tabla de coeficientes indeterminados. Entonces no se puede por ahí. Es que, profe, también es que en los pasados usted, digamos, la resolvía por el método 1 siendo no homogénea. Ajá, pero no homogénea no. Cuando se refiere al método 1 es cuando hago x igual a e a la t, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí, cuidado ahí, digamos, lo que haría es x igual a e a la t, repito, lo que va a hacer es que en la homogénea, nada más, ¿verdad? Yo resolvería la homogénea. Menos y, ¿verdad? Igual a 0. En la homogénea lo que va a pasar es que se hace de coeficientes constantes, pero sigue siendo homogénea, ¿no? O sea, yo Y resuelvo esa homogénea. ahí ya puede aplicar coeficientes indeterminados con esos compañeros. No, porque la de coeficientes indeterminados es para la parte no homogénea. Pero el problema es que no puedo. No sé si me explico. Okay. O sea, esta función no permite además, y con el cambio de variable lo que va a pasar es que esta función se convierte en 1 sobre e a la t más 1. Entonces igual, profe, ahí hay que usar el browskiano. Sí, vale, eso es de parámetro. No hay de otra, porque esa función, así como está, y debería, ahí, digamos, no tendría que normalizar, pero ahí le queda esa función es del tipo que tampoco no está para anuladores ni para coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una combinación de a la t y eso, pero está en el denominador. Sí, ya me acordé. Entonces, profe, siempre que no sea coeficientes constantes o la función f de x no esté en la tabla, o sea, no importa si yo uso x a la m o e a la t como sustitución, igual voy a tener que usar el browskiano, no puedo usar coeficientes indeterminados. Sí, aquí no le queda bonito el asunto. Por esta función, más que todo, ¿verdad? Esta función le va a fregar un poco la situación. Sí. Ahí ustedes lo van midiendo, ¿verdad? Estos son ejercicios. Ustedes dicen, ¿por qué método puedo hacerlo? Ustedes vieron que el que usé fue Cauchy-Euler y variación de parámetros, básicamente. Pero hago Cauchy-Euler. Sí, dígame. En la 3 sí puedo usar la sustitución e a la t y ahí sí puedo usar coeficientes indeterminados. Ahí sí, porque la parte de este lado le queda bonito, le queda e a la t, le queda logaritmo de una t, le queda, ¿verdad? De este lado. Le queda una t. Y muy bonito porque a ese sí, ¿verdad? Le puede caer encima, dependiendo de cómo es la ecuación de aquí. Pero esta ecuación se hace lineal de coeficientes constantes igual a t. Entonces, en esa sí, claro. Pero entonces ustedes ya van agarrando, digamos, el toque. Ya van agarrando el toque a eso. Esto vamos a quitar esto de las gatillos. Concluyendo, digamos, en este ejercicio, lo importante es, número 1, la ecuación es de Cauchy-Euler. Utilicé el método de suponer que existen soluciones de la forma y igual a x a la m, funcionó lo más bien. Y resulta ser que este es el conjunto fundamental de la homogénea, ¿verdad? Yo solo resolví la homogénea primero. Después resolví la parte no homogénea usando variación de parámetros. ¿Por qué decidí hacer todo eso? Porque incluso haciéndolo con la sustitución, o sea, con el método 1, no podría, digamos, convertir la ecuación en una ecuación, digamos, agradable en la versión no homogénea. Es decir, si yo hago x igual a e a la t, aquí esta se va a convertir en una ecuación lineal de coeficientes constantes y este lado lo que va a quedar es 1 sobre e a la t más 1. Esta función, por más que quisiera usar anuladores o coeficientes indeterminados, no lo voy a lograr. Entonces, esa es la razón de por qué utilicé variación de parámetros. El 5, repetición, ¿verdad? El número 5. Otro de Cauchy-Euler, ¿verdad? Claramente. El número 5. Entonces aquí podríamos usar voy a usar el método 1. Vamos a hacer sea x igual a e a la t y vamos a ver por qué ese es bondadoso. ¿Verdad? Vamos a ver por qué ese creo que nos va a quedar bonito. Es el siguiente. Bueno, cuidado. Creo que en realidad x igual a e a la t no es bondadoso. Ya vamos a ver por qué. A pesar de que esta función se ve muy bonita aquí,
vean que qué va a pasar si yo sustituyo el e a la t aquí. Va a quedar así, ¿verdad? Entonces ya la función se ve espantosa. Esto sería un e a la 4t. Vean que la función no queda bonita. Entonces ya estamos viendo las implicaciones. Al principio uno dice, ah, mira, no, con este cambio se va a poner bonita la ecuación. No. Vemos que se pone, es un término, ¿verdad? Un poquito feo para cuando aparezcan ciertas integrales. Entonces, voy a, de fijo, seguro voy a hacerlo como la vez pasada, por variación de parámetros. Eso es lo que estoy intuyendo. Entonces, cuando yo veo eso, digo, no, hombres, entonces no vale la pena, o por lo menos esta no vale la pena hacerlo por aquí, porque me gustaría usar este en toda la ecuación, en la no homogénea, no en la homogénea. Pero bueno, igual lo voy a usar para variar. ¿Podría usar el de y igual a x a la m? Sí, eso está bien. Pero voy a hacer este otro para variar. ¿Qué era la derivada de y con respecto a x? Dijimos que era 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Y la derivada de orden 2 con respecto a x es 1 sobre x cuadrado por derivada de y de orden 2 con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t. Vean que esto no es difícil de aprenderla de por lo menos grado 1 y 2. El orden de derivación. El orden 3 tiene un término extra. Bueno, entonces sustituya. Voy con la homogénea, ¿verdad? ¿Por qué pongo la homogénea y no toda? Porque ya vimos que en ese cambio, digamos, esto es un poquito espantoso. Entonces eso no tiene futuro, digamos, hacer toda completa. Si usted ve que con ese cambio de variable la parte no homogénea se convierte en una función bonita, digamos, tipo para usar coeficientes indeterminados o nubladores, haga toda de un solo. Si usted ve que no, pues mejor haga la homogénea y haga la no homogénea por variación de parámetros posiblemente. Ok, entonces la homogénea, recordemos que es x2, y de aquí, xy' más 2y igual 0. Con ese cambio de variable, nos queda x2 por aquí digamos hay que poner 1 sobre x2, que es el individuo que está aquí. Por la derivada de orden 2 de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t. Vean que va a quedar una ecuación diferencial en y y t. Menos 2 veces x por 1 entre x, que esta es la derivada, por derivada de y con respecto a t, más 2y, igual a 0. Estoy resolviendo la homogénea. Bueno, ya sabemos el cuento. Este se cancela con este se cancela con este. Y nos queda la ecuación siguiente. Nos queda de 2y de t2 menos de y de t. Aquí ya puedo quitar paréntesis, ¿verdad? Menos 2 por la derivada de y con respecto a t. Más 2y. Eso es igual a 0. Y bueno, aquí simplificando esta ecuacióncita, aquí queda derivada de orden 2 de y con respecto a t, menos 3 de y de t, más 2y igual a 0. En versión de operadores, entonces sería de 2, de que quedó ya de coeficientes constantes, aplicado a y, es igual a 0. Llego y factorizo esto, ¿verdad? Entonces, factorizando al máximo, bueno, aquí de acá me queda d y d y 2 por 1, ¿verdad? Entonces queda 2 por 1d y 2d. Para que quede negativo, ambos tenían que ser negativos. Entonces, menos 3d. Entonces obtengo d menos 2 por d menos 1 aplicado a y igual a 0. De aquí ya sé, digamos, cuáles son las raíces de la ecuación característica, lambda igual 2 y lambda igual 1. Reales, simples. Por lo tanto, cuidado acá, la solución de la homogénea que estoy resolviendo en términos de t, ¿a qué es igual? Es igual a C1 por, aquí sí, ¿verdad? Es e elevado a la 2t. Ojo. ¿Por qué? Porque yo resolví una homogénea de coeficientes constantes. Por eso aquí sí tengo que hacerlo de esta forma. Más C2 por e a la t. Ojo aquí, ¿verdad? Entonces sabemos que el conjunto fundamental en términos de t es e a la 2t y e a la t. Pero ese conjunto fundamental lo puedo expresar en términos de x de una vez. Eso sería. Y esta ecuación también, digamos, esta solución. C1, que es e a la 2t, es x a la 2.
que sea la t es x. Entonces son x a la 2 y x. Cuidado ahí porque lo que sucede es, y acá rato digo cuidado en esto, porque cuando van a resolver la parte no homogénea con variación de parámetros llegan y se equivocan drásticamente usando estas funciones. Y empieza a hacer una melcocha ahí rarísima donde combinan t y x y yo no sé cómo le hacen. Y al final se les hace un colocho y no llegan a nada. Porque cuando usted resuelva la parte no homogénea tiene que volver a x. En este caso, digamos. Esa es la desventaja que tenemos en este cambio de variable, ¿verdad? Cuando usted lo hace, suponiendo que y es igual a x a la m, no tiene que volver a... No tiene el problema del t, ¿verdad? Eso es. En cambio en entonces, si usted lo hace por aquí, recuerde que tiene que volver a x. Y ya de ahí, pues, ya se empieza... Vamos por YP, ¿verdad? ¿Qué es YP? YP es C1 de X por, cuidado aquí, X a la 2. O sea, este es el Y1 y Y2 de la solución, ya en términos de X, perdón. Es decir, aquí, YH en términos de X es esta. ¿Verdad? Más C2 de X por X. Entonces ya empieza el cuento, verá que es el Wronskiano. El Wronskiano es aquí 2x, aquí 2x y 1. Y el Wronskiano es x a la 2 menos 2x a la 2, que es igual a menos x a la 2. Etcétera. Lo voy a dejar aquí porque ya saben el cuento. Cuidado. Digamos, no voy a dejar a medio palo esto. Voy a agregar un poquitito. Antes de continuar, recuerde usted que lo fundamental para el cálculo, digamos, de lo que sigue en Wronskiano no hay peligro. El peligro es en los Ws que siguen. Normalice. ¿Qué normaliza? La ecuación diferencial, porque así es como obtengo el f de x, ¿verdad? Entonces, en la normalización queda, vea que la ecuación diferencial es esta, aquí arriba. Vamos a normalizarla aquí arriba. En la normalización queda y segunda menos 2 sobre x y' más 2 sobre x cuadrado y igual a, y cuando usted pasa a dividir le queda x elevado a la 2 por la x. Esta es la versión normalizada y quiero hacer un par de observaciones con esto. Primero, la versión normalizada es esta y muy importante haberla normalizado porque para sus cálculos, este individuo de acá es su f de x. Este es su f de x. Eso siempre lo voy a resaltar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo que hace es que no normalice y agarra mal el f de x. O sea, que lo agarra así como está. Y eso no debe ser, ¿verdad? Para el cálculo con las fórmulas que hemos usado. Eso es uno. Segundo. Dicen, no, hombre, profe, pero ¿para qué diantre me va a mandar a hacer variación de parámetros? Si yo sé que esta función es la que aparece en la tabla de variación de parámetros, perdón, de coeficientes indeterminados o anuladores. ¿Por qué no me mando por ahí, profe? La respuesta es no lo haga, compa. Porque los coeficientes no son constantes. Nuevamente. Así que no puede irse a decir, YP es fácil, lo voy a postular como un clon de digamos, con la constante. A determinar, no lo haga. Por eso estamos haciendo variación de parámetros. ¿Por qué? Porque la ecuación es de coeficientes no constantes. Por eso es. Y ahora sí. Sí, dígame. ¿Cómo yo sé que son coeficientes constantes? Sí, son constantes. Estos son variables, digamos, dependen de X. Los que son coeficientes constantes son como esta de aquí. ¿Qué es ser un coeficiente constante? Es ser constantes, precisamente. Digamos, esta ecuación diferencial, si usted lo ve en esta forma, esto es y' menos 3y más 2y igual 0. Estos coeficientes que multiplican a las derivadas son constantes. ¿Verdad? No sé si me explico. Aunque parece un poco obvio, pero a veces uno dice, puña, ¿cómo sé que este es no constante? Depende de X. Sí, porque depende de una variable. Ajá. En cambio, si es constante, está fijo, ¿verdad? Correcto, sí. Profe, Sí, dígame. entonces la solución sería la solución de la homogénea más YP. Sí, correcto. Que el YP es el que queda aquí, digamos, en el etcétera, que no empecé, pero no. Ajá. Pero ustedes lo La consiguen. sustitución que hicimos sigue siendo e a la t. Es que lo veo más como logaritmo. Por la derivada.
No, otra vez. Cuando yo resolví la homogénea en términos de t quedaba hasta aquí, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Pero cuando yo vaya a volver a la ecuación, está en X, ¿verdad? Cuando yo vaya al siguiente paso de YP, está en X, entonces yo tengo que volver a X. ¿Cómo vuelvo a X? Pero yo estoy hablando, digamos, arriba, donde comenzó el ejercicio. Ahí donde dice X igual E a la T. Esa es la sustitución que estamos usando. Ah, es correcto. Entonces ¿cómo salió la derivada de Y con respecto a X igual a 1 entre X derivada de Y con respecto a T? Otra vez, a ver, cuando yo calculé con ese cambio de variable, la solución fundamental, el conjunto fundamental es este, pero en términos de T. Pero yo tengo que expresar esto en términos de X. ¿Cómo hago para volver a X? O sea, se tiene que volver a X. No hay quite, digamos, porque lo que sigue va con X. ¿Cómo hago yo para que sea la 2T? O más bien, volvamos. ¿Qué es X? Es E a la T. ¿O qué es E a la T? Es X. Ok. Entonces, por ejemplo, este es X, ¿verdad? Y este es X a la 2. Porque ¿qué es X a la 2? E a la T a la 2. O sea, E a la 2T. No sé si me explico. Sí, ya ahora sí. Claro, cuidado, este paso es crucial porque lo que dije ahora, sucede que se ponen a trabajar varios de parámetros con estas funciones así como están. No se devolvieron a X. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene ahí? De que está mezclando variables, que no debería. ¿Verdad? No sé si queda ahí. O sea, tengo que volver a sus expresiones en X. Y lo que usted dice está correcto, digamos, eso de que aquí al final lo que está diciendo es que T es logaritmo natural de X, pero no es necesario en este ejercicio, porque vea que están en potencias de E. Entonces no es necesario, yo puedo volver directo. Sí, no, yo lo digo más que todo por la regla de la cadena, que me quedé perdido de dónde apareció. Sí, pero vea que aquí ya no, volví a X y sigo con X. Nuevamente, digamos, cuando voy a YP me quedo en X. Okay. Y ahí sigo normal, porque por ejemplo cuando yo derivo normal con respecto a X. Ya digamos, cuando volví a X sigo normal. Ok, gracias, profe. Justo.